Bueno, pues vamos a comenzar con una oración y que tenemos hoy un salmo un poquito extenso. Ojalá que pueda yo abarcar los versículos que tenga que abarcar. Este, si no, pues sabemos y confiamos en que Dios, traerá lo necesario, ¿no? Y traerá el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. Bien, pues vamos a comenzar con una oración. Señor nuestro, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí a tu lado. Gracias, Padre mío, porque tú eres nuestro sostén y realmente como el siervo en un lugar sediento, brama por las aguas, Señor, y cuando llegan estas, Señor, pues sacia su sed, así también nuestra alma anhela, anhela saber de ti, anhela tu palabra, anhela la respuesta de tu oración, anhela tu consolación y sobre todo anhela tu venida. Señor, te queremos pedir que tú bendigas esta reunión, que cada una de las cosas que se digan aquí sean guiadas por tu Santo Espíritu, venidas de ti, de tu inspiración, y que Padre mío puedas tú cautivar, tocar nuestros corazones. Yo te quiero pedir por todo esto, bendice este salmo que voy a compartir en este momento, Señor, y permite que pues lo que yo comente sea de acuerdo a las necesidades de cada quien y Dios, dame la sabiduría para poderlo hacer de una manera este, didáctica, Señor, y sencilla. Te quiero pedir por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos viendo la sección número 8. Pasen, aquí hay lugar aquí adelante si quieren. De hecho, hay mucho lugar todavía. Bienvenidos. Este, bien, pues vamos a continuar con nuestro salmo. Estábamos viendo la sección número 8. Ajá. Y y vamos a darle una leída. Son de los versículos 57 a 64. Para un poquito recordarlo, ya que hace 3 semanas que no lo vemos. Mi porción, ya lo tienen todos en el del 57 al 64. Dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien, aquí hay varias cosas importantes, interesantes. Ya habíamos hablado precisamente de esta gran declaración que decía el profeta, perdón, el salmista, de mi porción es Jehová. De alguna manera las pruebas y el hecho de acudir a la palabra lo llevó a ver en Dios esa heredad hermosa. Un poquito parecido a lo que veíamos precisamente en cuanto a los levitas, de que Dios no les dio heredad con los demás hijos de Israel, sino que la heredad de los levitas era Dios. Y por lo tanto podían considerarse de todas las tribus los más privilegiados, porque su trabajo era trabajar para Dios y su heredad era la mejor de todas. El Salmo 16 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ajá. Y de alguna manera nos podemos nosotros reflejar con estas mismas palabras, ¿no? Entonces dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Él hace un voto, pero no confiando en su fuerza de voluntad, sino sabiendo que aquel que fue poderoso para salvarlo, para sacarlo adelante, para curar sus heridas, para consolarlo en todo tiempo, es poderoso también para llevarlo a poder cumplir este voto. Guardaré tus palabras.
Ujú. Tú, esto lo lleva realmente a ver las cosas muy importantes en esa escala de valores. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Cuando nosotros andamos juntos a Dios, en vez de poder Dios capacitarnos para caminar independientemente de Él, que sería una idea del mundo, el mundo nos enseña el poder caminar de una manera independiente y la independencia se ve bien en este mundo, pero Dios nos lleva a caminar y entre más crecimiento tenemos, más dependientes de Él debemos de ser, al contrario de lo que es la educación en el mundo. A través de la palabra tenemos que entender que es necesario estar asidos de Él como ese pámpano a la vid. Uh-huh. Dice, separados de mí nada podéis hacer, eso lo vimos. Y vemos cómo Moisés le decía de una manera muy vehemente a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, o no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Ajá. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Y algo muy importante que dijo después, y te daré descanso. La misma presencia de Dios que nos fortalece nos da descanso. Y por eso el salmista dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Si bien el salmista habla de una manera muy vehemente y atrevida, tu presencia supliqué, Dios. Pero sin embargo no se olvida que toda petición hecha y toda respuesta de oración dada por Dios es en base a la misma misericordia de Dios. Vamos a estar viendo, aquí nos habla de la misericordia, ten misericordia de mí según tu palabra. Y curiosamente él termina esta sección diciendo, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Ajá. Me gusta mucho cómo hace este enlace. Bien, no, ahí nos habíamos quedado. Vamos a seguir avanzando. Dice el 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Dice, el guardar la palabra de Dios nos lleva, a menos que la leas superficialmente, a menos que la leas por leer, pero esto nos lleva a varios puntos muy importantes. Si tú lees la palabra de Dios concentrado, meditándola, con cuidado, entonces la palabra de Dios te va a hablar. Y además de anhelar su presencia, en esa palabra de Dios Él te va a enseñar eh, que en muchas cosas seguramente te has desviado, que en muchas cosas has dejado de poner sus ojos en Él. Cuando no vivimos en la palabra, vivimos, digamos, simplistamente vivimos desocupados, no me acuerdo cómo se dice la palabra, vivimos desaliñados, ajá. No nos preocupamos, no estamos profundizando. Pero cuando vivimos en la palabra, Dios nos empieza a mostrar aquellas cosas que tenemos que arreglar, aquellas cosas que tenemos que corregir. Y entonces es un trabajo muy hermoso porque anhelas estar en la presencia de Dios por la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios es dulce, como la miel y más que la que destila el panal, veíamos en el Salmo 19. Pero también por otra parte, la palabra de Dios también te redarguye y te enseña a corregir aquellas cosas que se están saliendo del camino o aquellas que ya están de plano fuera del camino. A veces nos podemos dar las sorpresas más si dejas de leer, si dejas de estar, que hay muchas cosas que ya se salieron del camino. Pero para eso está la palabra de Dios. Josías el rey, cuando le leyeron el rollo de la ley, que muy probablemente le hayan leído Deuteronomio en esa parte, él se rasgó las vestiduras porque dijo, realmente estamos completamente perdidos, estamos en otro. Cuando, este, y esto lo llevó a celebrar una Pascua tan grande
que no se celebraba desde la época de los jueces. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando Esdras leyó la ley al pueblo, eh, pues todos lloraron y se dieron de golpes y dijeron, porque habían entendido que estaban fuera del camino, se habían salido del camino. Y entonces Esdras los consoló, diciendo, el hecho de que la palabra te contriste, en cierta manera al final es un motivo de alegría, como la disciplina. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero con el tiempo le da los frutos de Dios en aquellos en los cuales han sido ejercitados en ella. Ahí lo parafraseé la última parte. Y bueno, pues aquí es. ¿Y qué fue lo que pasó después de leer? Llegaron a la parte, Esdras con el pueblo, llegaron en la parte que eh, tenían que, o Dios ordenaba celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y entonces lo hicieron con gran gozo el celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sí, podríamos hablar de muchos ejemplos de cómo se comportó Israel cuando fue expuesto a las palabras de Dios. Y aquí el salmista dice, consideré mis caminos. De nada sirve leer la palabra de Dios si esta no nos lleva a considerar nuestros propios caminos. La palabra de Dios es muy interesante históricamente, ajá, muy exacta también. Muy interesante en otras cuestiones, en muchas cuestiones, proféticamente es muy interesante también. Pero nada como cuando lees esa palabra que está dedicada, que está hecha para que tú la leas y consideres tus caminos. Eso se parece a lo que dice el libro de Santiago, porque la ley de Dios es como el que se ve en el espejo y se considera a sí mismo. Cuando nosotros salimos luego a la calle, nos gusta vernos en el espejo, pero para ver precisamente qué es lo que tenemos que corregir. Ajá. Este, y a ver si está el gallo ahí haciendo, este, dando lata o luego hasta sonríes para ver si tienes un pedacito de frijol ahí, ¿verdad? Pero, pero en fin, es, ve la palabra considerando tus caminos, no los caminos del vecino. Ajá. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Qué gran trabajo de la palabra hace aquí. Ahora, en este mundo en donde tenemos muchas opciones, nosotros podríamos ir a una tienda cristiana, una librería cristiana y encontramos un sinfín, un abanico de opciones para poder leer. No estoy diciendo que los libros sean malos, son buenos, hay libros que pueden ayudar mucho, hay biografías, hay ciertos libros, hay cosas buenas. Sin embargo, es muy importante que podamos considerar la palabra de Dios en el lugar que debe tener, en el lugar más importante que debe de ser, porque la palabra de Dios realmente es la que tiene el poder para llevarnos a discernir espiritualmente las cosas. La palabra de Dios no tiene equivocación, nos enseña lo verdadero, es esa espada de doble filo, dice Hebreos. Ajá. Y sobre todo, nunca va a tener, por más hermoso que pueda ser algún libro, no va a tener el poder de conversión y de considerar tus caminos como lo tiene la palabra de Dios. Hay muchas cosas que pueden ser ayuda. Ajá. Hay muchas cosas que pueden ayudarte a condimentar tu comida. Pero no creo que tu dieta se fuera buena si comieras puros condimentos, puras golosinas. Así que nada, nada debe de suplantar esas sanas y nutritivas enseñanzas sacadas directamente de la palabra. Y dice el apóstol Pedro, nos habla de esto, dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un poquito después, en la segunda epístola, segunda de Pedro 1:19,
el apóstol nos dice, tenemos también, y fíjate que estas eran de las últimas palabras del apóstol Pedro. Esta, así como segunda de Timoteo, con respecto al apóstol Pablo, que eran sus últimas palabras, así también la segunda de Pedro eran sus últimas palabras. Y ve las recomendaciones que dicen. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, ¿sabes? Es importante que al leer la palabra consideres tus caminos, te consideres a ti mismo. Dios te está hablando a ti y que corrijas estos caminos a donde deben de ir. Dice la segunda parte, hay algo que también adorna mucho esta enseñanza, de considerar tus caminos. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hemos visto a lo largo del Salmo 19 que muchas veces se dice, no me retardé, pero muchas veces dice, he dicho, he propuesto que voy a guardar tus mandamientos. Yo voy a guardar tus mandamientos. Dios sí, habla mucho de guardar y tus mandamientos, pero aquí le habla de una manera como si fuera, como si tuviera una urgencia. No me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Por qué no debes retardarte en guardar los mandamientos de Dios? Te voy a poner una imagen. ¿Se acuerdan ustedes de la reina Esther? Y se acuerdan cuando la reina Esther le pidió al rey Asuero que hicieran un banquete para, para invitar a Amán, ¿no? ¿Se acuerdan de toda esa parte del libro de Esther? Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, ya después ustedes lo leerán, pero la forma en que el rey pide las cosas es apresúrate y hazlo. Y los eunucos, los sirvientes, se apresuraron a casa de Amán y va, o tienes que, o sea, no puedes llegar tarde. Y Amán y Asuero era un rey de carne y hueso, rey de una nación pagana, él mismo pagano, y con ciertas costumbres bastante feas. ¿Y qué al Dios santo, puro y eterno no debemos utilizar aún más esa prisa, esa premura? Porque lo que dice Él es importante y Él tiene sobre todas esas cosas la autoridad. Así que no solamente es consideré mis caminos. Muchas veces decimos, sí, sí estoy mal en esto, pero dejas que tu corazón se distraiga. Y entonces, la enseñanza que se tuvo en ese momento ya perdió el efecto. Porque la dejaste pasar, te distrajiste con otra cosa, no fuiste diligente en llevarla, en trabajar con Dios para llevarla a cabo. En su misericordia Dios va a poder traer esa enseñanza, pero a lo mejor la tiene que traer de otra forma o una forma más fuerte. Porque cada vez que dejamos pasar una enseñanza en nuestra vida y no le hacemos caso, endurecemos nuestro corazón y engrosamos nuestros oídos. Verdaderamente, otra imagen que a mí se me ocurre. Fíjate que el tardarse en obedecer es una forma de desobediencia. El tardarse en obedecer es decirle, ok, Dios, te obedezco. Ok, sí, sí, Dios, voy a terminar obedeciendo lo que tú me dices, ¿no? Pero quiero tomar todavía en control mío mi tiempo. Entonces, te obedezco en forma, pero no en tiempo. Pues es también desobedecer, ¿no? O sea, a Dios lo tenemos que obedecer en tiempo, en forma y en tiempo. Y a veces nos podemos ver como también esta imagen. Imagínate Lot, a punto de que la ciudad de Sodoma fuese destruida por el juicio de Dios.
y siendo patente la misericordia de Dios a través de los ángeles que van por él y su familia. Génesis 16, perdón, Génesis 19 del 15 al 16 nos dice, o sea, toda la noche habían estado los ángeles con ellos, insistiéndoles que se fueran, insistiéndoles si tenían otro familiar, insistiéndoles muchas cosas, diciendo ya, es inminente, tienen que salirse. Y sin embargo, dice, al rayar el alba, todo el tiempo de la noche había todavía no se salía. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. O sea, al rayar el alba, los ángeles lo apresuran porque Lot decía sí, pero no decía cuándo. Lot quería seguir ahí. Y fíjate lo que dice. Y deteniéndose él, o sea, Lot, y deteniéndose él, los varones, es decir, los ángeles, asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas. O sea, qué escena tan dramática. Dios mandó ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Sin embargo, Lot no tenía prisa, viendo la destrucción allá afuera, casi, casi, ¿no? Viendo lo que les había sucedido a esos hombres malvados. Él deteniéndose, él estaba rayando el alba, deteniéndose él. Los ángeles lo agarraron de la mano y lo sacaron, lo jalaron. Pero dice, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Tuvieron que casi casi tomar su voluntad. Tú no vas a salir por tu propio pie, te sacamos. Según la misericordia de Dios para con él. Así que dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fíjate, la pereza es un pecado. Y si es la pereza con respecto a las cuestiones espirituales, es todavía peor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Aquí nos parecemos a Pablo o a Lot. A lot. Y dice en inglés es lot, es mucho. Bueno, todavía tenemos tiempo. Vamos a seguir viendo algunas cosas. Vamos a ver del Salmo, el mismo Salmo de los versículos 61 al 64. Así que dice, bueno, les voy a leer esto tal como lo puse para terminar esta sección, esta parte. Dice, así que si hemos comprendido lo que Dios quiere que corrijamos, hagámoslo de inmediato. Si Dios nos enfrenta a un pecado, no tardemos en confesarlo delante de Él y apartarnos. El tiempo aquí juega un papel muy importante y la dureza de nuestros corazones se incrementará si no hacemos caso. Así que nos enseña mucho este versículo de me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Bien, 61 al 64. Fíjate, está bien interesante esta parte. Son como que ya consecuencias de estar leyendo y de estar meditando en la palabra. Dice, compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Eh, Cuando se habla de compañías, se habla de una especie como de un ejército, ¿no?
Una compañía, mandó una compañía. ¿Cuántos soldados te gustaría? No sé si haya un número determinado para decir cuánto es una compañía de soldados, pero pues yo lo escucho y es algo numeroso. Ajá. Sabemos que, por ejemplo, legión es cuando se habla de un ejército muy grande, de una parte del ejército muy grande de 4,000 a 6,000 personas, ¿no? Más o menos. Y aquí se habla de compañías. Bueno, en pocas palabras, lo que dice el salmista es, muchos impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Sabes? Y nosotros podemos decir mucho lo que dijo este salmista. Muchos impíos nos han rodeado. Estamos rodeados no solamente de muchos impíos. Y esto no es para juzgar a alguien que, que no se diga cristiana. No es para juzgar, no, no, no. No es para menospreciar tampoco a alguien que todavía no ha tenido este encuentro personal con Cristo. Sino simple y sencillamente para darnos en cuenta que vivimos en un mundo cuyo ambiente es impío, cuyas opiniones, filosofías, diversiones, cosas de moda, se dominan impíamente. En el milenio hay una promesa en donde todo nos va a hablar, hasta las ollas nos van a hablar de Jesús. Pero aquí, salvo que digan eco, las ollas no nos hablan de nada, pero sí muchas cosas nos hablan de Dios, perdón, sí, del Dios de este siglo. Es muy importante saber y darnos cuenta como hijos de Dios que vivimos en este ambiente contrario a Dios. Como decía, todo esto es en base a las filosofías, al ambiente que hay, y mucha gente está influida por ellas. Así como cuando te encuentras algún hermano en Cristo de otro lado del mundo y puedes hablar cosas y pareciera como si te conocieras con él desde hace mucho. Así también tú ves que en el mundo impío se hablan de los mismos antivalores. Y no es porque uno se conozca al otro, al contrario, muchas veces entre ellos se echan chispas. Pero aquí la situación es que ese mismo espíritu actúa en uno y actúa en el otro. Ajá. Y la misma palabra nos dice esto. Si tú vas a Efesios capítulo 2 de los versículos 1 al 3, ¿qué les dijo Pablo? Les dijo, y él os dio vida a vosotros, o sea, Cristo os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uh-huh. O sea, estaban muertos, sí, vivos físicamente, biológicamente, pero muertos espiritualmente, en los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y fíjate lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo. Es más fácil nadar con respecto a la corriente que en contra de la corriente. Siguiente. Es más, te dejas llevar simple y sencillamente. Conforme a fíjate qué curioso dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esto nos habla como diciendo, conforme un poder, ajá, angelical que está dominando el ambiente que te rodea. Ajá. Cuando Satanás le dijo a Jesús, todo esto me ha sido dado y se lo doy a quien quiera si tú te postras y me adoras. De cierta manera tenía razón porque decía, toda esa gloria mundana que le pertenece a este príncipe de la potestad del aire, te la puedo dar y te pueden alabar a ti, ¿no? Sin necesidad de la cruz. Y todo esto que dice el príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nunca tengas el error de pensar de que es que no me hago cristiano porque voy a dejar mi libertad. ¿Y tú crees que no conociendo a Cristo eres libre? Fíjate, dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que hace este espíritu? Este espíritu mantiene la ceguera.
la ceguera espiritual. Este espíritu hace que se crean muchas fábulas y algunas de ellas absurdas. Hace que fácilmente sus profetas, los profetas de este espíritu, puedan hablar y la gente caiga rendido a ellos. Dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto de hijos de ira me llama la atención. ¿Cuántas veces no utilizamos nosotros la ira para poder resolver un asunto? Y no nos gusta ser iracundos, pero tenemos nuestra ira como una escopeta cargada para usarse en el momento que tenemos que usarla. Y estamos muy orgullosos porque utilizamos nuestra ira para resolver este problema. Cuando realmente no nos damos cuenta que, que todas esas maneras no podemos deshacernos de ellas porque estamos anclados, sujetos a este príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, el salmista dice, compañías de impíos me rodearon, como nosotros podemos vernos rodeados por todo esto. Pero lo más importante es que decía, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Sabes? Eh, muchas veces nosotros nos olvidamos de la ley porque nos gusta distraernos, nos gusta darnos ciertos tiempos de relax. Y no está mal que tengas tiempos de, de, este, de solaz, ¿no? De hacer cosas que te gusten. Sin embargo, Dios quiere estar presente en todo tiempo en tu vida, en todo pensamiento, en todo lo que hagamos. Es un reto. No pretendo que yo mismo lo haya logrado, pero yo veo cómo Dios trabaja en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de muchos, enseñándole momento a momento este gran reto, el pensar en Dios en todo momento, el meditar en su palabra, en que puedas ver cualquier detalle en tu vida y puedas ahí ver el reflejo de la palabra de Dios y digas, ¿sabes qué? Esta persona está actuando bien porque está actuando de acuerdo a la palabra de Dios. O esta persona dijo algo, o esta situación no está bien porque no va de acuerdo a la palabra de Dios. O Dios me ha estado enseñando más esto que no había aprendido a través de esta situación aparentemente insignificante. Así que hoy en este mundo caído nos podemos enfrentar a muchas cosas que se hablando de estas compañías de impíos, ¿no? A muchas cosas que se contraponen a la sabiduría, principios y valores de la palabra de Dios. E inclusive podemos sufrir el rechazo de los que más queremos, aún persecución del exterior. ¿Sabes? Hace algunos versículos habíamos visto que hombres se juntaron en contra del salmista y hablaron en contra de él. Y él meditaba en sus mandamientos. Creo que lo vimos en la sección anterior o hace dos secciones. Y ahora dice compañías, no solamente algunos burladores, sino compañías se pusieron en contra mí. ¿Sabes? La persecución, la presión va a seguir aumentando, pero el secreto te lo da. Mas yo meditaba en tus mandamientos. Dice, sí, mas no me he olvidado de tu ley. Mas no me he olvidado de tu ley. Así que hoy más que nunca
Es vital la importancia de estar conectados a la palabra de Dios. Y como dice, eh, estar conscientes de que es muy importante estar sometidos a esa vid, siendo nosotros esos pámpanos, que separados de Él, de nuestro Señor Jesús, nada podemos hacer. Las presiones vendrán, el ambiente seguirá creciendo de esa manera hasta que Jesús venga, pero al final de tu prueba podrás decir lo mismo que el salmista, mas no me he olvidado de tu ley. Ese es un gran reto. Ahora que tú en cualquier situación estás probado, escucha estas palabras y a pesar que la prueba sea fuerte, no te olvides de la ley de Dios. Eso es lo que sacó al salmista en medio de esa compañía de impíos. Vamos a quedarnos aquí. La próxima fin de semana terminamos esta sección. Espero que hayan hecho su tarea, ¿eh? Ahorita que vi a Bruno, digo, nos vimos hace como 2 semanas, ¿no? Y ya estaba alto. Todavía está más alto, ¿no? Me acordé del versículo, Lucas 1:80, que dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, ¿no? El niño crecía y se fortalecía, sí, está enorme. Qué bueno verlo. Bueno, ¿en qué trataba la tarea? Estábamos viendo cómo el pueblo filisteo, pues siempre atacando a Israel. Y pues, Jonatán va con su paje de armas a atacarlos, ¿no? Porque creía en Dios y creía que estaba haciendo lo que era necesario hacer. ¿Qué está pasando aquí? Que cuando él y su paje de armas se enfrentan a esta guarnición, estamos viendo, como lo decía el capítulo anterior, un ejército de 30,000, eran 30,000 carros, 6,000 soldados a caballo, y el pueblo, o los soldados, era como la arena del mar, ¿no? Del lado de Israel, ¿a quién pones? Bueno, pones al rey Saúl con 3,000 de su ejército, 600 nada más para él, para que lo cuiden. Y pues, ¿quién está con Jonatán, su hijo? Pues nada más su paje, ¿no? Casi, casi pones al Paris Saint-Germain de ayer que ganó la Champions. Pues, no sé, el Atlas, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Del Cruz Azul. No, tal cual, Juárez. No sé. Pero de verdad, o sea, se veía imposible, ¿no? Pero nada imposible para Dios. Cuando llegan, hay israelitas que estaban en el territorio filisteo, ¿no? Era tanta la, pues esta ocupación que había israelitas que estaban del lado filisteo, unos estaban ya con ellos y otros estaban escondidos en el monte, ¿no? En las cuevas. Y aquí veía estos dos grupos, ¿no? El que ya se había mezclado con estos incircuncisos, enemigos de Dios. Los otros que, pues sí, eran pueblo de Dios, pero estaban escondidos. Y parte de los que, estos dos, Jonatán y su paje, que son los que creen en la palabra de Dios y la ponen eh, en obra, ¿no? La pregunta y la tarea era, bueno, pues, ¿de qué grupo eres? Espero que la hayan hecho. Ahí Patty nos dio una pista. Eh, si alguien hizo la tarea, nada más levante la mano. No le voy a decir que comparta su experiencia, yo les voy a compartir la mía. Miguel, Patty. Lucha. Muy bien. Palomita. Bueno, yo lo comparé mucho por esta parábola de Jesús, en donde Jesús habla de este sembrador que salió al sembrar, ¿no? Mateo 13. Y dijo que no toda esta semilla producía fruto. La diferencia, para fines prácticos de la parábola,
eh, no estaba justamente en la semilla, ¿no? Sino en el tipo de suelo en donde caía la semilla. Y eso es exactamente lo que yo estoy viendo en esta batalla en el capítulo de 1 Samuel, el capítulo 14. La guerra reveló, o sea, esta guerra está revelando el tipo de tierra espiritual que había en cada una de estas personas, de estos grupos. Y te lo voy a contar más o menos como si fuera igual, como una parábola, ¿no? Y es algo que hemos aprendido al escuchar a Jesús, ¿no? Y él decía que el reino de los cielos es semejante, ¿no? Y entonces yo a qué lo comparo. Dice, bueno, pues es semejante a un joven que recibió una llamada de parte de Dios para servir. Y hemos escuchado de muchos jóvenes que la tienen desde pequeños, ¿no? Y este joven, la primera vez que lo escucha, pues tiene miedo, ¿no? Y como algunos hebreos en esta guerra estaban en el monte, pues se esconden, ¿no? Y pues tal vez decía, pues mira, no es mi tiempo, no estoy preparado, ¿qué van a decir los demás si me ven hablando de Dios en la escuela? Eh, y se quedó paralizado tal vez por años, ¿no? Enterrando lo que había recibido, ¿no? Así, híjole, pues sí, pero sí me gusta, pero no me gusta, ¿no? Ya saben. Entonces, pues ahí lo pone, ¿no? En el momento adecuado soy muy joven. Más tarde, cuando sea más grande, tal vez. Y de repente otro día, pues un hermano en la iglesia, tal vez ya crecimos, pues también escuchó este llamado y se entusiasma rápidamente y comienza a servir, comienza a orar, incluso a liderar un grupo, a dar estudios, tal vez, ¿no? Y, pero un día vienen estas críticas, un día viene el cansancio, un día vienen las decepciones de, oye, si yo le estoy hablando a Dios que me cumpla esto y no me lo cumple ahorita que yo lo quiero, ¿no? ¿Por qué? No, no, ya no lo quiero. Y como otros hebreos que estaban aquí con los filisteos, bueno, esos israelitas, se acomodan del otro lado, ¿no? Justamente, y dice tal vez, pues ya no me esfuerzo tanto, igual Dios conoce mi corazón, ¿no? Y poco a poco su pasión se enfría, su primer amor se enfría, y aunque no lo diga en voz alta, pues ya no pelea por el reino, ¿no? Como lo hace Jonatán contra estos incircuncisos, ya no pelea, se queda ahí. Pero hay un tercer hombre, y es este que tal vez tenga su Biblia desgastada, tiene una fe sencilla y tal vez un amigo ora con él. Y como Jonatán y su escudero, ¿no? Nada serán ellos dos. No esperen a la multitud enorme ni las condiciones perfectas para hacer lo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. Simplemente espera a Dios. Y él dijo, sí, si Dios me ve, si Dios me ayuda, con eso me basta. Vamos tú y yo, vamos en oración tú y yo. Y con esa fe sencilla, pues empieza a avanzar y Dios lo respalda. Tal vez el camino sea mucho todavía, ¿no? Vemos cómo a Jonatán y su paje, sí, se enfrentaron apenas en medio, en un tercio de un campo de fútbol contra una parte de este enorme ejército y vencieron, ¿no? Pero todavía quedan los otros 3000 y los otros 6000 y un pueblo como la arena del mar. Todavía queda mucho camino por recorrer. Y yo les podría decir, soy yo esta persona, soy yo de chico, soy yo de un poco más grande y ahora. Pero no solamente soy yo, es cada uno de ustedes. Patti nos había dicho justamente eso, ¿no? Decir, no, pues cada uno hemos pasado por esa parte, ¿no? Y tiene razón. La fe para nosotros es de alguna manera progresiva, ¿no? Pero también es probada y eso es lo importante. Siempre vienen exámenes, ¿no? Los parciales antes de los finales y pasar al siguiente año, ¿no? A la siguiente prueba, ¿no? Y en algún punto, pues todos empezamos tal vez escondidos o en el lado equivocado, pero la batalla revela si la palabra que hemos recibido ha echado raíces en la tierra o no. Jesús lo dijo así y está justamente en la parábola, ¿no? De Mateo. Dice, semilla junto al camino, ¿no? Entonces dice, oye, pero no entiende y el enemigo pues la roba, ¿no? La semilla en los pedregales, o sea, recibe con gozo, pero al venir la prueba pues se apaga. Y la semilla en la buena tierra. Este entiende y da fruto. Da fruto como Jonatán y su paje de armas que se enfrentan a todo, nada más creyendo en Cristo, ¿no? Y su palabra. Entonces, al haberles hecho yo esta pregunta de en qué grupo estás, les quiero preguntar también,
en qué tipo de tierra están el día de hoy. Porque tal vez ayer estabas en una cueva, pero hoy puedes decir, como Jonatán en Samuel, 1 Samuel 14:6, vamos, que Dios puede hacer algo por nosotros. Entonces, vemos a estos grupos, no únicamente Jonatán y su paje, también vemos a estos hebreos que estaban en el campamento enemigo, quizás como prisioneros algunos, tal vez otros como aliados, y los que estaban escondidos en estas cuevas, en estos montes tal vez, incluso algunos en los sepulcros, ¿no? Donde seguramente dijeron, no, nadie nos va a encontrar por aquí, ¿no? Cuando vieron a Jonatán y a su paje, que solamente dos personas estaban peleando a nombre de Dios, a nombre de Israel, y empiezan a ver que ellos empiezan a ganar, y ven que están, pues sí, acabando con todos estos incircuncisos, pues sí, se animan y justamente se unen a esta batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo que la victoria se está acercando. Y dicen, ah, no, pues yo quiero estar del lado ganador, ¿no? Me acuerdo que cuando era más chico y veíamos algún partido y estaba con mi mamá y le decía, ¿a quién le vas? Y mi mamá, no, pues a quien gane, ¿no? Y le dije, ah, pues sí, así está fácil, ¿no? Entonces, pues sí, para estos que estaban escondidos y el otro lado, pues sí puede ser alentador, ¿no? Y es mejor regresar tarde que nunca, es un hecho, ¿no? Y gloria a Dios por eso, porque tenemos esta parte de poder regresar, o sea, dar la vuelta, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo también que aprender de ellos, ¿no? Es lamentable que estos hombres solamente estuvieron listos o se animaron para servir a Dios cuando se ven que ya no iban a perder nada. Solo aparecieron cuando la victoria estaba casi segura, ¿no? Pero ¿dónde estaban cuando todo estaba difícil? ¿Dónde estaban cuando las cosas no lucían favorables? ¿Dónde estaban cuando el cielo se oscureció? Cuando todo parecía en contra. La devoción y el compromiso con Dios no es de cuán fácil se pueda ver el camino del día de hoy. Debemos aprender a permanecer como lo hacía Jonatán y su paje en las manos, en el trabajo, en las manos, en el arado, en cada temporada, ¿no? Y les voy a preguntar otra cosa, ¿qué aspecto tiene su compromiso con Jesús el día de hoy? Tal vez tu hogar está en caos, tal vez tu matrimonio está en crisis, tal vez tu salud no es la mejor, las finanzas no llegan como deberían fluir, ¿no? ¿Qué aspecto tiene el servicio que le damos a nuestra iglesia cuando hay ataques espirituales en lo personal, cuando hay persecución, cuando hay divisiones, cuando los amigos con los que creciste, con los que tal vez quieres mucho, pues no están o no vienen más a ti, la familia te hace a un lado? ¿En dónde estás tú en ese instante? ¿Qué haces cuando Dios no está respondiendo tus oraciones, ¿no? Por un amigo, por un familiar, por tu mamá, por tu papá, por los hijos, por el esposo, por tu familia. ¿Sigues orando en ese instante? ¿Sigues amando a Dios? ¿O te escondes como estos hebreos que se escondían en los sepulcros, en las cuevas? Pones pausa en tu vida y dices, luego voy a orar. Dejas que la Biblia se llene en un momento tal vez de polvo. Y quizás solamente venimos a la iglesia para que, pues, vean que todavía estamos aquí, ¿no? Cuando vamos al seguro, al seguro social. eh, Luego muchos van porque dicen, no, no, tengo que venir aquí pues, para que vean que sigo vivo, ¿no? Y me sigan atendiendo en algún momento, ¿no? Para que no se preocupen, ¿no? Como si el seguro social se preocupara por nosotros, pero bueno, ¿no? Entonces, pues a eso venimos muchas veces, ¿no? Pero ¿dónde estás tú esta mañana? Y más importante, ¿dónde vas a estar mañana? Hoy en la tarde, ¿no? Porque si solo aparecemos cuando todas las cosas van bien, cuando no tenemos mucho que perder, eh, pues vemos a Jonatán y vemos que la mano de Dios estuvo sobre él porque se quedó junto con su paje de armas cuando todos los demás estaban alejados, ¿no? Todos queremos ver los milagros, ¿no? El mismo Saúl estaba así de lejos viendo, híjole, ya está venciendo mi hijo, ahora sí, ¿dónde está? ¿Dónde está el arca? A ver, vamos a consultar a Dios. Hijo, no, ¿sabes qué? Olvide el arca, vámonos, vámonos. ¿Por qué? Porque ahorita están venciendo, no, vamos de una vez, ¿no? Justamente esto, tratando de montarse, ¿no? De ser el protagonista, ¿no? Pero ¿en dónde estabas tú cuando todo esto está justamente oscuro, ¿no? Y
muchas veces cuando eso pasa nos refugiamos en el entretenimiento, nos desconectamos muchas veces de Dios y esperamos que venga alguna conferencia de estas poderosas que escuchamos en internet o tal vez aquí, ¿no? Para despertarnos otra vez y ser justamente impulsivos, ¿no? Con el corazón, ¿no? Tú ya te conoces, ya sabes cómo eres tú. Unos días, tal vez mañana, pasado, la siguiente semana, tal vez sí, tu corazón esté muy, muy ardiente, o tal vez esté apagado nuevamente, no lo sé. Tu devoción a Dios no tiene que estar de acuerdo a las circunstancias, no, no, no es así con Cristo, tiene que estar todos los días con Él, ¿no? Y yo veo estos hebreos que se aparecieron de repente cuando ven que Jonatán está ganando y su paje, y pienso justamente en nosotros, en nuestra iglesia, o cristianos que uno llega a conocer, ¿no? Que solamente se involucran cuando todo va bien, cuando la iglesia igual es popular, cuando hay mucha visibilidad, muchas oportunidades, reconocimiento, ¿no? Pero ¿dónde están cuando las cosas están difíciles? Pues, como decía Miguel alguna vez, no, pues, en diciembre, ¿no? Pues en aquellos días, ¿no? ¿Cuántos? No, pues 100 levantaron las manos. ¿Y dónde están? No, pues quién sabe, ¿no? Pero Dios hará, ¿no? Pero ¿quiénes estamos hoy, no? Digo, unos obviamente, eh, pues, distintas circunstancias se han ido, pero no estoy hablando del lugar, no estoy hablando del corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su espíritu? ¿Dónde está su fe? Hoy te digo, no te rindas, no tires la toalla, te lo aseguro. Si tú la tiras, vas a perder mucho, ¿no? Vas a perderte las bendiciones que Dios te da. Todos queremos ver cómo se abre el mar rojo, pero dime quién quiere estar parado frente justamente a ese mar y con el ejército detrás a punto de matarte, ¿no? ¿Quién se va a poner ahí? ¿De verdad piensas que Dios va a moverse sin antes colocarte a ti en ese momento? En esta situación que aparentemente es imposible para ti. La presión que muchas veces podemos tener precede a la liberación. Es decir, si estamos muy presionados, pues muchas veces puedes decir, no, no, pues ya, aquí me rindo, ¿no? Pero muchas veces esa presión es lo que logra las bendiciones, ¿no? Cuanto más grande es esta presión, más grande será el gozo cuando Dios intervenga en tu fe. Y creo que Dios también nos comienza a madurar porque queremos que haga su obra en nosotros, queremos que sea más profundo. Cada domingo le pedimos y le decimos que queremos ver más de sus milagros en nosotros, de su paz, de su paciencia, de su amor en nosotros. Pero ¿qué implica que nosotros pidamos? Le pidamos eso a Dios, ¿no? No te lo va a dar por arte de magia, como lo que decíamos, ¿no? Sino va a permitir que las cosas en tu vida provoquen ese crecimiento. ¿Cómo vas a aprender a perdonar en Cristo si nadie te está persiguiendo por la causa de su palabra, ¿no? ¿Cómo vas a conocer el poder de la oración si ni siquiera fluye cuando llegas a tu casa y no le pides a Dios en oración, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a esperar en Dios si nunca necesitamos esperar y todo lo queremos en el mismo momento, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a vivir en santidad si el mundo está lleno de tentaciones y vamos por esas tentaciones? A medida que la cizaña madura, también lo hace el trigo. No sé si recuerden esto, ¿no? Mateo 13:30 justamente lo decía, ¿no? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, ¿no? La cizaña aquí, pues obviamente representa a los hijos del maligno y el trigo a los hijos del reino, ¿no? Y aunque vemos un mundo cada vez más corrupto, más tentado, más influenciado por la carne, Dios usará eso para madurar a su iglesia, para estirarnos, para hacernos más profundos en nuestro corazón y en nuestra relación con Él. Déjame recordarte algo. Si le estás pidiendo a Dios que te haga más como Cristo, recuerda que es lo que hizo que Cristo fuera Cristo. Y vamos a verlo del lado práctico para nuestras vidas. Cristo estaba con un traidor al lado, amigos que le abandonaron en la hora más oscura de su vida, gente escupiéndole en el rostro, arrancándole la barba. Pero tú y yo le estamos diciendo, Señor, moldéame, úsame. Y Él permite que haya justamente estas
oposiciones en nuestra vida, puertas cerradas, dificultades, y nosotros decimos en ese momento, Señor de Dios, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado, no? ¿En dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Saben qué? A mí no me gusta esto, mejor me voy, ¿no? Pero no, tú estás orando por eso. Tú estás orando porque aguantes la prueba, ¿no? Y que te sujetes fuertemente a su palabra, ¿no? Si miramos hacia atrás, no vamos a ser dignos del reino de Dios, ¿no? Así como en su momento los israelitas salieron de Egipto y volteaban, ¿no? Es el ejemplo que nos dan, ¿no? Tenemos que seguir caminando y vas a seguir caminando en el nombre de Jesús. No nos vamos a rendir. Cada uno en su vida tiene que tomar la decisión de no rendirse. Y si eres parte de esta iglesia, lo sabes bien. Hemos visto muchos ejemplos, muchos milagros. Y Cristo no nos va a dejar rendirnos a cada uno en su vida. Nos va a fortalecer cada día. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. 1 Samuel 14:23, vámonos para allá. Dice, ay, quizá, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bedaben, ¿no? Dice, así salvó. Aunque Jonatán tuvo fe y fue un gran ejemplo y contrastó con su padre Saúl, el Espíritu Santo quiere que no olvidemos algo. Al final del día no fue Jonatán, no fue el paje quien salvó a Israel. Cuando tú decides servirle a Dios con fe, con obediencia, con su palabra en el corazón, lo único que estás haciendo es voluntariamente ser testigo de sus maravillas. Estás haciendo el instrumento de Cristo, ¿no? El instrumento del doctor, el bisturí del doctor. Él es el que te maneja, ¿no? No es para que tú te gloríes o para que te aplaudan o para que te den algo, es solamente para darle a él gloria. Si realmente amas la gloria de Dios, este será más que suficiente para ti. Quiero que nos quedemos un poquito más quietos el día de hoy, que escuchemos en silencio nuestra respiración, que escuches tu corazón. Y te voy a pedir que hables con Dios, que escuches también esta voz negativa que tenemos muchas veces y dice, no, 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 no lo vas a poder hacer, estás cansado, es muy difícil caminar con Dios y tenemos que dar toda nuestra vida, ¿no? Pero escucha la voz del Espíritu, escucha la voz de Dios, escucha la voz de la palabra que ya tienes. Si tú le pediste perdón a Dios, si tú te has arrepentido y Dios te ha dado esta salvación y la tienes en tu corazón y has escuchado la palabra y la pones por obra, la tienes aquí, a pesar de que esa vocecita que tenemos, que muchas veces es el maligno detrás, ¿no? Solamente nosotros también en la conciencia, nosotros nos castigamos mucho porque sabemos que hemos hecho mal muchas veces y luego decimos, no, sí, soy muy malo, pero no, no, si tú tienes a Dios en tu vida, escucha esto, no solamente escuchas la voz mala, ¿no? Dios lo que quiere es estirarte, es moldearte, es fortalecerte para que puedas soportar lo que viene. Todo el ejército filisteo que estaba viendo con Natán, todas esas pruebas vienen y Dios te va a fortalecer. Tal vez estás como él frente a este ejército, tal vez estás incluso frente a un muro enorme, así, gigante, ¿no? Pero David dijo en el Salmo 18:29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Tal vez te sientas sacudido hoy, tal vez derrotado, tal vez seco por muchas cosas que están pasando en tu vida y estás esperando en Dios. Y yo te digo el día de hoy, esta mañana, que decidas en tu vida, que decidas en tu corazón, Señor, no me voy a ir, te voy a adorar, te voy a servir y te voy a amar. Dame fuerza para hacerlo.
voy a estar firme en la fe con tu palabra, pase lo que pase. Samuel 14, del 24 al 27. Vamos a leer el texto. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que coma pan antes que caiga la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y no ha probado bocado todo el pueblo. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien llevase su mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Ahora, ¿en qué estamos? La batalla continúa. Y los soldados ahora están exhaustos. Ya bien que Saúl se los llevó y dijo, no, 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 hay que aprovecharnos. Bueno, pues los lleva a la batalla. Bueno, si no están con Dios, te vas a cansar. Y si estás cansado y no le das ese cansancio a Dios, te vas a agotar todavía más, ¿no? Aquí están exhaustos. Y es el agotamiento natural en una guerra, ¿no? Son largas marchas, adrenalina, todo lo que da por esta supervivencia, el peso del combate físico. Y Saúl, el rey, frustrado por esta lentitud del avance de su ejército, hace un voto muy apresurado y dice, maldito el hombre que coma antes del anochecer, ¿no? Hasta que haya vengado a mis enemigos, ¿no? La pregunta que surge es, ¿fue un voto justo el que está haciendo Saúl en ese instante? Es decir, ¿fue sabio lo que está haciendo Saúl? Si está viendo que se está aprovechando de una situación y está viendo que están combatiendo y él sin consultar a Dios, y está viendo que ya su ejército está agotado, todavía les pone más presión. Dice, no, 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 saben que nadie va a comer. ¿Crees que es justo? Fue un voto necio el que está haciendo Saúl, ¿no? Y aquí me deja dos enseñanzas. La primera es que las decisiones espirituales deben tomarse con sabiduría, ¿no? Lo espiritual no es siempre automático a lo correcto. Me voy a explicar. El ayuno, por ejemplo, es una práctica, es buena, es necesaria para algunos, sí. Pero aún las cosas santas pueden volverse una carga si se aplican sin discernimiento. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La sabiduría es clave para discernir esta parte, cómo y con quién aplicar estos principios espirituales. Ahora, ¿a qué me refiero con el ayuno? Y justamente Isaías en su capítulo 58 lo explica. Y él explica en este capítulo que el ayuno verdadero no se trata de esta privación de alimentos, sino de una transformación interna que se manifiesta justamente cuando tú actúas en tu vida con justicia, cuando actúas con compasión, cuando actúas con servicio hacia los demás. El verdadero ayuno implica romper estas cadenas de la injusticia, liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, ¿no? Vestir al desnudo, ¿no? Digo, si lo podemos leer, está un poquito largo, pero se los dejo si quieren de tarea. Pero ella explica básicamente qué es el ayuno. No, no estoy hablando justamente, no, no voy a comer hoy mi hamburguesa, ¿no? Es domingo y pues no, no va a comer carne, ¿no? En algunos, ¿no? Eh, Saúl impuso un ayuno. Aquí sí puso un ayuno de comida, ¿no? O sea, no va a comer nada. En medio de esta guerra que tenían enfrente, ¿no? Pero ve a sus hombres debilitados. Y algunos los ve totalmente exhaustos, pero ellos tenían miedo de él. Decían, no, no, nos dijo el rey que no comiéramos nada, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene eso para los soldados, no? Y no solamente para ellos, la parte espiritual. O sea, Dios no le ordenó a Saúl, oye, dile a tus hombres que no coman nada, ¿eh? Quiero ver a todos así exhaustos hasta en la noche, hasta que tú estés contento de a ver a cuántos pueden vencer de los filisteos, ¿no? O sea, Dios no dijo eso. Fue un acto impulsivo de Saúl otra vez, ¿no? En donde él quería verse muy espiritual, ¿no? Frente a su ejército, frente a su pueblo, ¿no? Pero que en realidad actuó desde la carne, ¿no?
Y la sabiduría implica considerar el tiempo adecuado también, el tono adecuado y sobre todo el consejo de otros antes de actuar. ¿Cuántas veces no le has preguntado a nuestro pastor un consejo y Dios lo pone así, track, ¿no? No es que te diga, oye, fíjate, te di todas estas opciones, pues como cartas, ¿cuál escoges? No, no, Dios lo pone ahí y te lo da justo donde lo necesitas, ¿no? Y cuando Él también nos hablaba de cómo conocieron él y Patti a Dios, pues fue justamente con la palabra, no fue ni siquiera de alguien, fue justamente el consejo de Dios leyendo, ¡trac! Ahí está, te abre, ¿no? Así como a Jonatán, ay, pues comió la miel, ¿no? Ay, se le abrieron los ojos, tal cual. Dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Eso lo habíamos visto hace unos meses. Y la sabiduría no es solo hacer lo correcto, es saber aplicarlo en el momento adecuado. Y hay una frase pues bastante ilustrativa que dice que, y no sé si te ha pasado, sobre todo si has hecho la ensalada en tu casa, burdamente, el conocimiento me dice que si tú conoces o has distinguido en la escuela o lo aprendiste, dices, ah, ok, frutas y verduras, ¿no? Ok. El tomate, pues en realidad es una fruta. Pero la sabiduría dice, oye, no se lo vayas a poner en tu ensalada de frutas que tiene mango y plátano. No creo que sepa muy bien, ¿no? Entonces, ok, bueno, va, no se la pongo, ¿no? Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová no es el miedo, no es el miedo aterrador, no es, digamos, es más bien el profundo respeto hacia Dios, ¿no? Es reconocerlo, reverenciarlo, es reconocerlo como esta fuente de verdad, de moralidad, es el punto de partida de nuestra sabiduría, ¿no? Y aquí llega la segunda parte que yo entiendo como el punto de la sabiduría, que es aplicarla en los momentos más cotidianos, en el día a día, ¿no? Y la Biblia está llena de estos principios prácticos de la sabiduría. No se trata de grandes doctrinas teológicas que pudiéramos aquí discutir, ¿no? Sino es la sabiduría para vivir y vivir de acuerdo a lo que refleja Cristo. Eh, por ejemplo, Proverbios 25:17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que aseado de ti te aborrezca, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto al vecino chismoso al lado, ¿no? Y así, híjole, no, está pasando, y le voy a avisar al vecino, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, igual el vecino puso lo que haya puesto, pero ahí va el vecino chismoso, va y, oiga, vecino, fíjese qué tal cosa, ¿no? Y ahí va, nadie te preguntó, nadie te preguntó, ¿no? El versículo nos enseña que sí, que hay que ser sensibles a los demás, sí, sí, sí. Pero no impongas tu presencia ni tus necesidades sin considerar a la otra persona, ¿no? No todo se trata de ti. Y la sabiduría práctica, dice Proverbios 25:20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre, ¿no? Ok, la sabiduría también es empatía, ¿no? Saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo consolar incluso, ¿no? Eh, aplicar sabiduría no es, digamos, opcional para nosotros que conocemos la Biblia, es esencial, pero no es aplicarla así nada más. O sea, Dios te va a dar el momento para aplicarla, ¿no? Es como cuando hablábamos de, oye, pues está atorado aquí el tráfico, ¿no? Tengo el camino A o el camino B, Dios, ilumíname si es el camino A o el camino B, no, ya, o sea, ya está el siga, pues ya, toma el que tú consideres, o sea, de alguna manera hay que saber el contexto, etcétera, pero son cosas mucho más profundas, ¿no? La sabiduría lo que hace es eso, que cuando vas a Dios, cuando vas a la palabra, te la empieza a poner, ¿no? Te lo empieza a poner en la cabeza, te lo empieza a poner en el corazón y de la nada te aparece, ¿no? Y lo necesitas y sale el versículo y dices, ah, ya me acordé, estás hablando con alguien, te acuerdas de algo. Y ahí lo aplicas, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan de Jefté? Lo vimos alguna vez como juez. Jefté que hizo en un momento un voto muy apresurado hacia Dios. Está en Jueces en el capítulo 11, a partir del versículo 30. Él le dijo a Dios así,
básicamente, oye, pues si vencemos, voy a hacer un holocausto. ¿Quién va a hacer el holocausto? Ah, pues la primera persona que salga de mi casa. Ah, ok, sí, está bien. Pum, lo hace así, sin pensar, ya, ¿no? Y de repente su voto, aunque muy fervoroso, fue necio y trajo el dolor. ¿Qué trajo el dolor? Pues la primera persona que salía de su casa era su hija. Entonces dices, híjole, pues Dios, pues sí, no me puedo echar para atrás, ya lo prometí y demás. O sea, la sabiduría que proviene de Dios eh, tiene que ser en el momento adecuado, ¿no? Y muchas veces nosotros hablamos nada más como el mismo Saúl, ¿no? De, no, nada más voy a hablar para sentirme espiritual, ¿no? Para que vean que sí sé. Igual y no es así. O sea, Dios te tiene que poner el momento adecuado. Ahora, hay veces que dice, tú insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Sí, pero también para eso Dios te va a dar sabiduría, ¿no? No sé si les platiqué hace algún tiempo que había un chico, un americano que estaba predicando la palabra, creo que a los de la Santa Muerte en no sé qué colonia, y casi lo linchan, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, sí, en algún momento en la tierra va a haber ángeles predicando la palabra de Dios, pero obviamente si tú te pones en medio de muchos musulmanes y les dices que Dios, o sea, no está de acuerdo con sus prácticas, pues es muy probable que no termines muy bien. Pero la idea es que no, Dios no te va a exponer a eso, a menos que pasen ciertas cosas y Dios te lleve a un momento así, ¿no? Pero aún así Él te va a proteger, te va a llevar a ciertas cosas, pero siempre acuérdense, es la sabiduría, no es hacer las cosas porque por este impulso, como lo hizo Saúl, ¿no? Que dice, voy a poner un voto así, muy espiritual, nadie va a comer, ¿no? Todos los soldados estaban de hambrientos, o sea, no va a ser así. O sea, tiene que ser un voto que Dios te lo ponga en tu corazón. El mismo Jonatán, pues, fue a combatir, ¿no? Y Dios se lo puso en el corazón, ¿no? Entonces, digamos que lo que Saúl en este momento está haciendo es pone una carga sobre su pueblo, que es este voto de ayuno, en un momento equivocado, bajo circunstancias erróneas, ¿no? Con una motivación equivocada. ¿Y cuál era el motivo de su juramento? Y aquí quiero terminar. Y quiero que leamos nuevamente el versículo 24, el 14:24. Primero Samuel 14:24 dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. La clave está en esa frase. Mis enemigos. En ningún momento vemos que Dios le haya dado esa orden. No fue una instrucción profética, ni sacerdotal. De todas formas, ya ninguna le hacía caso. Ni inspirada por el Espíritu, mucho menos por el Espíritu, ¿no? Fue un impulso motivado por su orgullo. Y no se trata ya de una fe por la gloria de Dios, sino es por la reputación del mismo Saúl, ¿no? Y hasta ahora vimos cómo Saúl ha sido este hombre impulsado por su ambición, y aquí lo confirma. Y esto es muy serio. Incluso en el Nuevo Testamento, pues sí, podemos ver que algunos están dispuestos a manipular los ministerios espirituales, perdón, para satisfacer sus propios intereses carnales, ¿no? Dice Filipenses 1:17. Sí, Filipenses 1:17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ah, perdón, desde el 16. Los unos se anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y aquí se ve, ¿no? Unos por contención, otros por amor. Aquí estamos viendo al mismo Saúl poniendo carga al pueblo por su misma ambición, ¿no? Aquí lo quiero dejar. Les voy a dejar otra tarea nada más. Eh,
Si no hubieran, o si no leen, obviamente, eh, lo que sigue. ¿Qué pasaría con Jonatán cuando su mismo padre le dio la orden de no, nadie come y de repente él va y come, ¿no? ¿Qué le dirías a tu hijo, ¿no? Desobedeciendo una orden. Bueno, aquí se los dejo. Sí, aquí. Vamos a dar gracias. Este, perdón. Padre, Padre Santo, hoy te damos gracias por tu palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Te pedimos que podamos ser más como Jonatán, valiente, fiel, confiado en ti, aun cuando estemos solos, Señor. También como dice el Salmo 119, mi porción eres tú, Señor. Consideré, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Señor, perdónanos por las veces que hemos escondido o no hemos actuado de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que también tu palabra caiga en buena tierra, que tu palabra eche raíces en nosotros, produzca obediencia, firmeza y fruto para tu gloria, Señor. Protege a cada uno de los miembros de esta iglesia, fortalécenos y te pedimos, Señor, que tú la hagas crecer y avivarse para que podamos alcanzar más almas que sepan las buenas noticias de tu salvación, Señor. Gracias por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.